Diseño de colgajos para regeneración tisular guiada. Técnica de preservación de papila interproximal. Kevin Murphy, 1996. En la regeneración tisular guiada, la exposición de la membrana, como consecuencia del posible daño que puede sufrir el colgajo, se observa más frecuentemente en el área interproximal. En un sitio de gran importancia estética y gracias a una serie de modificaciones técnicas, tal complicación se ha logrado disminuir notablemente. La técnica para preservar el tejido blando interproximal, publicada por Murphy en 1996, alcanza su mayor indicación en el tratamiento de defectos infraóseos localizados principalmente sobre el área vestibular e interproximal. Se presenta un paciente de 31 años que solicita nuestra atención debido a un importante edema y tumefacción en el tejido correspondiente a vestibular de la pieza 11. El sondaje periodontal y la radiografía periapical revelan un compromiso periodontal severo e inmediatamente evidencian la gravedad del defecto óseo. Luego de haber realizado una meticulosa preparación inicial, se puede observar una mejoría a nivel de los tejidos blandos, pero siempre asociado a una profundidad de sondaje residual en la pieza dentaria 11. Por palatino se puede apreciar una ausencia de profundidad de sondaje patológico, relacionado a una buena cualidad del tejido en este área. Dos incisiones biseladas se realizan por palatino a partir del ángulo mesial de ambos centrales, que terminan uniéndose aproximadamente 10 milímetros apicalmente, formando así una cuña larga y sutil de diseño triangular. El colgajo vestibular se eleva una vez realizadas las incisiones intracirculares distales al defecto óseo por ambos sectores, asegurándonos de preservar la altura de la papila involucrada en el diseño del colgajo. A nivel de la papila interincisiva no se realiza ningún tipo de incisión. Una incisión vertical de relajación tipo hockey stick o palo en hockey se realiza aproximadamente a 5 milímetros apicales a la línea mucogingival, para luego concluir intracircularmente sobre el aspecto mesial del canino derecho. Esta incisión se repite también sobre el sector izquierdo. Repasando las incisiones realizadas previamente con una hoja 15C, se desea evidenciar la cresta ósea subyacente, para luego poder elevar un colgajo a espesor total. Con movimientos digitales de rotación, delicados y precisos, y utilizando un pequeño cincel óseo como el CTGO, se intenta crear un túnel en sentido disto-mesial y apical a la papila interincisiva. Se pasa luego hacia el aspecto palatino para así elevar un triángulo papilar, utilizando inicialmente un cincel de Rose o un cincel de acción posterior para poder ayudar a elevar el mismo. El triángulo papilar se va desprendiendo delicadamente del tejido óseo subyacente, retornando hacia el aspecto vestibular y utilizando una hoja número 12, ayudándonos con un CTGO, se comienza a elevar el tejido desde este área, ampliando el túnel desde apical a la papila e incidiendo las fibras residuales mesiales a ambos incisivos. Se aconseja usar una sonda periodontal colocándola paralela al margen incisal de las piezas dentarias, que ayuda a minimizar el trauma y también a mantener elevada la base apical del túnel. Con movimientos suaves y delicados, en sentido palato-vestibular, el CTGO desprende completamente el triángulo papilar palatino hacia el aspecto vestibular. En este momento, el colgajo vestibular espesor total se eleva completamente, de modo tal de permitir al operador
evidenciar el extremo apical del defecto y también una porción circundante del tejido óseo sano. El tejido de granulación que se encuentra en el defecto se comienza a eliminar a alta velocidad, utilizando una fresa de carburo de tungsteno múltiple filo de forma triangular. Luego se utiliza una fresa de diamante de grano medio en forma de llama y también una cureta universal tipo Younger 7-8 para el alisado radicular y asegurar así la remoción de todo el tejido infectado del defecto óseo circundante. Con una sonda periodontal de North Carolina se realizan las mediciones intraoperatorias en relación a dicho defecto óseo. Como se observa, el área palatina no está comprometida en relación a la pérdida de soporte. Ahora, dado que por vestibular hay una pérdida completa de la pared ósea, asociada a una lesión intraósea moderada, se opta por recolectar hueso autólogo del área mandibular del sector izquierdo, previa elevación del colgajo espesor total. Para su recolección se utiliza un raspador óseo que resulta muy eficaz para tal fin. Con una fresa de diamante en forma de llama, sutilmente se intenta eliminar todos los residuos de tejido que corresponden al ligamento periodontal correspondiente. Ahora sí se realizan las mediciones intraoperatorias definitivas del defecto óseo. La superficie radicular se trata con clorhidrato de tetraciclina a una concentración de 250 miligramos en 5 mililitros de solución salina estéril, que se aplica sobre la misma con torundas de algodón. La superficie radicular se trata con clorhidrato de tetraciclina a una concentración de 250 miligramos en 5 mililitros de solución salina estéril, que se aplica sobre la misma con torundas de algodón durante 3 a 5 minutos. Luego la raíz se irriga durante 30 segundos con abundante spray de solución fisiológica. Se adapta una membrana Gore-Tex no reabsorbible interproximal reforzada en titanio que se posiciona a nivel de la unión amelocementaria entre ambos centrales. La misma primero se modela para luego poder posicionarla correctamente distal al central derecho y recortándola de modo tal que no interfiera con el aparato de inserción del incisivo lateral derecho. La membrana debe extenderse al menos 3 milímetros más allá del margen del defecto y se fija por distal del incisivo central derecho con una sutura suspensoria utilizando un hilo reabsorbible Gore-Tex. Una vez revertida la membrana por vestibular, se comienza a rellenar el defecto con un instrumento que se adapte para dicha maniobra, como por ejemplo un periostótomo de Pritchard. Se va comprimiendo delicadamente y poco a poco, rellenándolo así hasta alcanzar el nivel de las paredes óseas preexistentes, para finalmente sobrepasarlo ligeramente con el mismo. Se debe lograr obtener un cierre primario sin tensión alguna, por lo cual para reposicionar el colgajo vestibular, primero se incide el periósteo de modo tal de lograr su relajación, prestando siempre mucha atención de no comprometer la vascularización del mismo. El primer punto de sutura simple se realiza con un hilo Gore-Tex e involucra la papila entre las piezas 12 y 11, tanto palatal como vestibularmente.
Dicho punto se repite también entre la papila vestibular y palatina de las piezas 21 y 22. Posteriormente se suturan, siempre con puntos simples, las dos papilas vestibulares que se encuentran en el extremo del colgajo a la porción palatina de las mismas, y luego las incisiones verticales tanto derecha como izquierda. Finalmente se sutura la papila interincisiva una vez reubicada sobre el aspecto palatino. La sutura pasa a través del espesor del triángulo papilar, reingresando en una posición más apical, creando de este modo un punto colchonero vertical que emerge apicalmente en el tejido palatino. Luego se continúa con puntos anclados simples para fijar y estabilizar lateralmente el triángulo papilar al tejido palatino. Una vez realizada la técnica de sutura, se puede observar claramente un desplazamiento coronal del colgajo vestibular y también un cierre completo sobre la membrana a nivel del colgajo palatino. La membrana no se expuso, se mantuvo in situ, sin ningún tipo pues de compromiso estético. 3 meses posteriores a la cirugía, y una vez aplicada la anestesia, se procede a la remoción de la membrana, mediante una incisión palatina, más precisamente en la base de la papila interincisiva, extendiéndonos luego intracircularmente en los laterales vecinos. Sobre el área vestibular se inicia desde la papila distal del incisivo lateral derecho, para luego continuar intracircularmente en las otras 3 piezas dentarias, manteniéndonos, por supuesto, la integridad de la papila interincisiva en el área interproximal. Con el fin de poder elevar un colgajo triangular, se realiza pues una incisión vertical de relajación en mesial de la pieza 13. Se retorna a palatino para elevar el colgajo con un CTGO 0 y permitir el retiro de la membrana subyacente. Se utiliza un cincel de Rhodes para rebatir el tejido interproximal y transportarlo hacia vestibular, siempre asegurándonos de mantener la integridad del istmo. Se eleva así el colgajo vestibular, que nos permite observar los bordes de la membrana, de modo tal de poder removerla completamente manteniendo siempre su integridad. Se retira el único punto de sutura suspensorio simple, que mantenía estable y fija la misma por distal del incisivo central derecho. Se eleva la membrana y podemos entonces apreciar todo el tejido neoformado de aspecto calcificado. La membrana se desprende completamente, también desde palatino, y se retira en su totalidad. Confrontando la imagen clínica actual con la de hace 3 meses atrás, apenas tratado el defecto óseo, podemos observar una notoria y significativa mejoría. Se realiza una incisión perióstica de relajación en la base del colgajo vestibular, con el fin de aumentar la pasividad del mismo y permitir poder desplazarlo coronalmente.
asegurándonos de este modo el cubrimiento de todo el tejido neoformado. Una vez lograda la posición ideal del colgajo vestibular, se realizan puntos simples con un hilo de politetrafluoretileno expandido, comenzando a nivel del área interincisiva y estabilizándolo al tejido palatino. Las papilas remanentes vestibulares se estabilizan a las respectivas palatinas también a través de puntos simples. Un último punto, anclado simple, se realiza a carga del extremo coronal del istmo interproximal. Realizando una reevaluación y comparación de la situación clínica actual y la misma previa a la técnica quirúrgica regenerativa con membrana, se aprecia una notable mejoría clínica periodontal y sobre todo el beneficio estético obtenido.